proporciona corriente continua, precisamente. Y lo que se maneja en electroquímica es precisamente la corriente continua. La electrolis y la ley de Faraday es la primera parte de esta práctica. La práctica no está dividida en dos, ¿ya? Hoy día les voy a mostrar las dos partes y ustedes van a ver la forma de estar. Como les he dicho, esto les voy a mandar hoy día mismo, después de explicarles, para que hagan un preinforme en PowerPoint, ¿ya? Y vayan alistando prácticamente para la próxima semana sus informes en base a esto y a lo que ustedes van a hacer eh, en base a esta guía, ¿ya? Dice, tiene por objetivo realizar el manejo de instrumentos de laboratorio en la práctica. Ahorita mi objetivo no es ese. Mi objetivo es que ustedes, con experimentos caseros, ¿no? Con material casero, vean los procesos de electrólisis y comprueben las leyes de Faraday en, en forma casera, ¿ya? Realizar tratamiento de datos en énfasis de promesas aritméticas, errores y desviaciones. Con los datos que se pueden obtener, que ustedes van a tener con la práctica que van a hacer en forma casera, van a hacer un informe que precisamente trata de eso, de determinar promedios aritméticos, errores y desviaciones del comportamiento. ¿Sí? Aplicar la energía eléctrica para la realización de una reacción química y mostrar la descomposición del agua en sus componentes. Eso sí, este sí es un objetivo que estoy persiguiendo. Aplicar las leyes de Faraday, van a buscar un poquito de información sobre las leyes de Faraday. Les doy como referencia puede ser el librito de Coronel, suficiente, ¿no? para, para que ustedes conozcan las leyes de Faraday y la ley de Coulomb principalmente, ¿no? Descubrir los usos y aplicaciones de la electroquímica. Para mí, una de las grandes aplicaciones de la química, precisamente la electroquímica y la electrodeposición. Me encanta, les soy sincero, el fenómeno es muy bonito y con muy buenos. Un juguetito tiene más fuerza que un juguete que funciona con una batería normal, ¿no? Sin embargo, también se han determinado pilas de muy pésima calidad como son las chinas, pero que sirven, no sirven. En un control una pilita china nos dura, qué sé yo, 3, 4 meses. Igual en un reloj, ¿sí? En un relojito de pared, una pila chinita nos dura, qué sé yo, 1 mes, 2 meses, y sirve, cumple su función, pero no con la eficacia que deseamos. ¿De acuerdo? Todo está basado en una reacción química y en un proceso que se llama la conductividad. Entonces, antes de referirnos, vamos a hablar de lo que son las unidades eléctricas que se utilizan en esta práctica, ¿no? La carga es la unidad fundamental de la energía eléctrica y se postula por definición que es indivisible. Existen dos tipos de carga, una negativa, la cual se denomina electrón, y una carga positiva que se denomina protón. También existe un elemento neutro, el cual se llama el neutrón. La naturaleza se puede encontrar electrones libres con cargas positivas, pero no se pueden encontrar protones libres como cargas positivas. La carga positiva en forma natural se denomina ión y es un átomo al cual le falta uno o varios electrones. En condiciones normales, la materia es eléctricamente neutra. Esto cambia cuando las partículas empiezan a ceder o ganar electrones, cargándose positivamente en el primer caso o negativamente en el segundo. La unidad de carga eléctrica que más se utiliza dentro de la rama de la química es precisamente el culombio, que se simboliza con la letra C. La corriente eléctrica mide la cantidad de carga que pasa por un conductor en unidad de tiempo. Eso se denomina corriente eléctrica, ¿no? La cantidad de carga que pasa por un conductor, por el área transversal de un conductor en la unidad de tiempo. Y se lo conoce con perdón, la unidad es el columbio por segundo, que en sistema eléctrico se lo conoce como el amperio, ¿no? Es una unidad de medida de intensidad eléctrica que está incluida en el Sistema Internacional de Unidades.
La otra unidad eléctrica es el voltio, que es la medida del trabajo necesario para mover una cantidad de carga de un lugar a otro, y comúnmente se lo define como la fuerza electromotriz que fluye, por la cual fluye una corriente eléctrica en una pila. El voltaje suele llamarse fuerza electromotriz, ¿no? La famosa FEM. ¿Sí? Hay infinidad de pilas que tienen FEMs, y hoy por hoy la transformación de la energía, perdón, de la corriente alterna en corriente continua para el uso de diversos dispositivos, así como tenemos en en los celulares, ¿no? Que se han vuelto indispensables ya para la vida diaria. La electrólisis es un proceso de descomposición de una sustancia por medio de la electricidad. La palabra electrólisis significa destrucción por medio de la electricidad, ¿no? Igual que usted ha oído escuchar pirólisis, es la destrucción a través del fuego. Eh, el término hidrólisis es una descomposición a través del agua, y así sucesivamente. Lisis en realidad significa ruptura. La mayoría de los compuestos inorgánicos y algunos de los orgánicos se ionizan al fundirse o cuando se disuelven en agua u otros líquidos. Es decir, sus moléculas se disocian en especies químicas cargadas positivo o negativamente y tienen la propiedad de conducir la corriente eléctrica. Entonces, un electrolito es un material que fundido o disuelto en un disolvente polar es capaz de conducir la corriente eléctrica por la migración de sus iones. ¿Ya? Si se coloca un par de electrodos en una disolución de un material electrolito, compuesto ionizable, y se conecta una fuente de corriente continua entre ellos, los iones positivos de la disolución se mueven hacia el electrodo negativo y los iones negativos hacia el positivo. Al llegar a los electrodos, los iones pueden ganar o perder electrones y transformarse en átomos neutros o moléculas. La naturaleza de las reacciones del electrodo depende de la diferencia de potencial o voltaje aplicado. Entonces, las reacciones en los electrodos que comprenden la ganancia o pérdida de electrones por las especies químicas son reacciones de oxidorreducción denominadas redox. El electrodo en el cual ocurre la reducción se denomina cátodo, ¿de acuerdo? Y los iones que migran hacia el electrodo de una reacción de electrones se llaman cationes. El electrodo en el cual se oxidan los iones recibe el nombre de ánodo. Los iones que se migran hacia el ánodo se denominan aniones. De las reacciones involucradas, ¿no? Digamos, tenemos un elemento con carga positiva, se tiene que compensar con la misma carga de electrones negativos para ofrecernos un metal con carga cero. A este, cuando hay una disminución y una ganancia de electrones, se denomina reducción, y cuando un compuesto pierde electrones y adquiere carga positiva, se denomina oxidación. Las semireacciones se producen simultáneamente, siempre son en pareja. Cuando su acción conjunta produce una corriente de electrones, la semireacción de reducción atrae electrones y otra semireacción de oxidación lo empuja. Este es el principio de las celdas voltaicas o galvánicas y suelen denominarse celdas electroquímicas debido a que la corriente eléctrica la produce una reacción de tipo químico. Uno de los fenómenos más participativos es la electrólisis del agua. Y ustedes precisamente van a buscar en internet, ¿ya? Cómo se hace la electrólisis del agua, y a través de un procedimiento casero, que lo pueden hacer en su casa, van a hacer la electrólisis del mismo, la electrólisis del agua.
utilizando simplemente como fuente de energía un cargador de celular, ¿de acuerdo? O si gustan, pueden utilizar también una pequeña batería de 12 voltios que lo pueden comprar en cualquier ferretería, ¿no? Pero a veces su precio es bastante elevado, no vale la pena. Entonces es preferible utilizar un cargador de celular, ¿ya? Ahora, si alguno de ustedes tiene un vehículo y se puede prestar la batería de ese vehículo, también puede utilizar para hacer este procedimiento. El agua está, mejor si es de moto, ¿no? Son más pequeños. El agua está compuesta por dos elementos que sabemos que son el hidrógeno y el oxígeno, y la separación de estos mediante la utilización de la electricidad se denomina electrólisis, ¿no? La electrólisis del agua, en la electrólisis del agua, perdón, se forma hidrógeno en forma gaseosa y oxígeno en estado gaseoso según la siguiente reacción química, ¿no? El agua se disocia en dos eh, oxidrilos más dos protones y posteriormente llegan otra vez, se descomponen estos por reacción y en el cátodo se forma el hidrógeno y en el ánodo el oxígeno. Esta reacción no se produce de tipo espontánea, en forma espontánea. Para que tenga lugar es necesario aportar una cantidad de energía eléctrica mediante una celda galvánica o un generador de corriente continua. Es por ese motivo que la reacción se lleva a cabo en una celda electrolítica, que es un sistema electroquímico generador de sustancia por la acción de un flujo de electrones suministrado por la fuente de voltaje externa que consta de un electrolito en solución o en estado fundido, dentro de los cuales se colocan dos electrodos que se conectan a las terminales de la fuente de corriente continua. ¿Ya? Vamos a ver esto en la figura que les voy a mostrar dentro de un minuto. A ver, vamos a la figura. Ahí está. Esta es la figura 9.1. Este es el voltámetro de Hofmann. Ya, es un aparatito que tenemos en el laboratorio de la facultad, del curso básico, ¿no? En el cual se aplica aquí ven una pequeña batería y está consta de un borne negativo y un borne positivo, al cual se instala la fuerza electromotriz. Aquí se pone agua con una pequeña cantidad de ácido sulfúrico que produce precisamente la disociación del agua, que se pueda partir. Al paso de esta corriente eléctrica, ¿no? Y la presencia de estos dos electrodos permiten al hidrógeno generar un gas que se puede medir en volumen en el voltómetro de Hofmann, que no es otra cosa, les digo, que un, una bureta volcada, ¿no? Y conectada entre sí. Y de la misma manera, ustedes van a poder observar en este procedimiento que el volumen del hidrógeno es 2 veces más que el volumen del oxígeno, ¿no? Fíjense acá, tenemos, no se ve muy claro, pero este es el límite. Este es ¿ya? Aquí este volumen que está generando el hidrógeno es el doble del que genera el oxígeno, ¿no? Y de esa manera, aplicando diferentes tensiones, esto se puede controlar con un pequeño reostato para controlar la intensidad de corriente, ¿ya? Y estos gases se pueden después evacuar mediante una llave de paso que está en la parte superior. ¿De acuerdo? Bien, y el otro que vamos a ver es cómo hacer la electrodeposición del cobre utilizando ánodos, como vemos en este dibujito. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Bien, ¿qué es la electrodeposición? La electrodeposición es el recubrimiento electrolítico que se realiza a un objeto con fines decorativos
o de protección anticorrosión. Las reacciones de corrosión son de naturaleza electroquímica, ya que implican transferencia de electrones entre el metal que sufre el ataque, que actúa como dador del electrónico o ánodo, y una segunda sustancia que recibe tales electrones, que por tanto se reduce actuando como oxidante en la reacción de tipo redox. ¿Ya? Muchas partes metálicas se protegen de la corrosión por electrodeposición para producir una fina capa protectora del metal. En este proceso, la parte que va a ser recubierta constituye el cátodo de una celda electroquímica. El electrolito es una sal que contiene cationes del metal de recubrimiento y se aplica una corriente continua por medio de una fuente de alimentación, tanto en la parte que va a ser recubierta como en otro electrodo. Un ejemplo de deposición de varias capas es el cromado de los automóviles. Y el cromado, en el cromado la electrodeposición consta de una capa inferior de cobre, una intermedia de níquel y una capa superior de cromo. Entonces, el cromado se lleva a cabo con 3 capas sobre una superficie metálica, ¿no? Han visto, los cromados son realmente una de las técnicas más bonitas que he visto dentro de la electroquímica para precisamente hacer electrodeposiciones, dado el brillo que tiene, muy similar a la plata, ¿no? Ustedes han visto en los automóviles que hay partes metálicas, ustedes se acercan y son plásticas. Si las tocan, son plásticas que tienen un brillo muy particular precisamente por el cromado que hacen por electrodeposición. Cuando un metal se deposita sobre plásticos, ¿no? A este proceso se denomina galvanoplastía, ¿no? Que es una técnica muy interesante y de un desarrollo electroquímico con bastante investigación. La electrodeposición del cobre en una celda electrolítica se produce una reacción redox no espontánea suministrando energía eléctrica al sistema por medio de una batería o una fuente de alimentación. La batería actúa como una bomba de electrones, arrancándolos del ánodo y empujándolos al interior del cátodo. Dentro de la celda, para que se mantenga la electroneutralidad, debe ocurrir un proceso que consume electrones en el cátodo y que los genere en el ánodo. Este proceso es una reacción de tipo redox. El cátodo tendrá lugar, en el cátodo tendrá lugar la reducción de un ion al aceptar los electrones remitidos desde el ánodo. En el ánodo se generan electrones debido a la oxidación de un metal u otra sustancia. El metal sobre el que se va a producir el depósito de cobre se coloca como cátodo. En nuestro caso, un aro, una moneda, etc. El electrolito es una disolución de sulfato de cobre que aporta iones cobre más 2. Y por último, el ánodo es un electrono de cobre cuyos átomos, la batería arranca electrones, cargando positivamente este electrodo y generando nuevos iones de cobre, como vemos en la figura 9.2, ¿no? De acuerdo, aquí es el ánodo de cobre. Esta es una disolución de sulfato de cobre y ustedes pueden poner en un pequeño aro, en un anillito, por decirse, esos que venden en 2 pesitos, ¿sí? Se puede depositar una capa de cobre del mismo y después pulirlo e incluso tener un brillo muy interesante, ¿ya? Y este actúa como cátodo. Fíjense que el cátodo está unido al borde negativo y el ánodo está
unido al borne positivo de una batería. La batería es un generador de corriente continua. Al arrancar electrones de cobre anódico, ocasiona la oxidación de este metal. Los electrones llegarán al cátodo impulsados por la batería y una vez ahí reducirán a los iones cúpricos presentes en el electrolito, de manera que el cátodo, que se va formando un precipitado de cobre que se deposita como una capa final de color rojizo en la superficie de un aro, una moneda o eh, cualquier metal, en realidad, ¿no? Pueden usar un clavito, por decirlo. Aquí tenemos la reacción, tenemos al cobre en solución acuosa que gana un par de electrones y pasa al ánodo, al cátodo, perdón, como cobre sólido y se deposita en forma sólida, ¿no? Existe además una relación simple entre la cantidad de electricidad que pasa a través de una celda electrolítica y la cantidad de sustancia depositada en el cátodo. Ambas cantidades son directamente proporcionales entre sí, lo que constituye la ley de la electrólisis de Faraday. Un estudio de la electrólisis lo realizó el químico británico Michael Faraday, cuyas leyes pueden resumirse del siguiente modo. Primera ley de Faraday indica la cantidad de una sustancia depositada o disuelta que interviene en una reacción electrolítica es directamente proporcional a la cantidad de carga denominada intensidad de corriente y también proporcional al tiempo, es decir, a la cantidad de electricidad que pasa a través de esta solución. Entonces, la relación de cargas, la carga inicial sobre la carga final, perdón, la carga final sobre la carga inicial va a ser igual a la masa final sobre la carga sobre la masa inicial. Q sub 0 es el valor de la constante de Faraday, que es igual a 96.500 columbios por cada equivalente gramo. M sub 0 es la masa equivalente del hidrógeno y M sub 1 es la masa teórica del hidrógeno producido durante la electrólisis, ¿no? Si ustedes despejan y quieren saber la cantidad de carga que está atravesando un determinado metal, basta que conozcan la constante de Faraday, ¿no? El equivalente químico del hidrógeno es igual a 1 y simplemente multiplicar por la masa, ¿no? La segunda ley de Faraday indica las masas de diferentes sustancias producidas por el paso de la misma cantidad de electricidad es directamente proporcional a sus pesos equivalentes. Durante la electrólisis, 96.500 columbios de electricidad dan un peso equivalente de cualquier sustancia. Un Faraday equivale a 96.500 columbios y es igual a un equivalente gramo de una sustancia cualquiera, ¿no? La primera vez que se utilizó la electricidad para separar un compuesto en sus partes componentes fue el año 1800, cuando un científico llamado William Nicholson hizo pasar una corriente eléctrica desde una pila de volta a través de unas gotas de agua. Quedó pasmado al ver que el agua desaparecía, formándose en su lugar burbujas de oxígeno e hidrógeno. Muchas veces estos descubrimientos lo realizan de forma accidental. Es por eso que la ciencia es tan hermosa. Curiosidad, a ver, procedimiento para la electrólisis del agua, jóvenes, ¿ya? Van a tratar de armar el circuito mostrado en la figura 1, pero buscando un procedimiento artesanal, ¿ya?
y pueden conseguir un poquito de agua acidulada de aquí las personas que hacen recarga de baterías en los talleres eléctricos de automóviles, que les pueden proporcionar, no creo que les vendan muy caro, ¿no? Con que tengamos un medio litro es suficiente, ¿no? Una botellita de agua vital de 500 ml. Conectar el circuito y esperar que la relación transcurra como máximo 20 minutos. Medir el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura ambiente. Usted lo pueden determinar del celular directamente. Eh, las alturas de los gases formados. No vamos a poder determinar eso, pero sí, si se utilizan un par de vasitos largos, por decirles, van a poder ver que en uno se va a formar más el doble de la cantidad del otro gas. Ya pueden usar un par mm, de vasitos plásticos, tal vez, o tal vez las mismas botellas PET. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes construyan un voltámetro casero. ¿Ya? Para hacer la electrodeposición del metal, disponen de una celda electrolítica. Ustedes pueden tener un bañador, por decirles, ¿no? Con una solución. Esto sí, el sulfato de cobre. Tendrían que, como son más o menos 20 ustedes, aproximadamente, qué sé yo, acotarse a 2, 3 bolivianos entre ustedes y dirigirse a la calle Murillo, frente al Colegio Sagrados Corazones, o más propiamente, hay un edificio que tiene un pasaje peatonal, ¿no? Ahí del obelisco de la Facultad de Ingeniería, suben una cuadra, doblan la mano derecha, una media cuadra, y al lado de la casa del corregidor, si no me equivoco, un restaurante, hay un edificio que dice pasaje peatonal, ¿no? Entran a ese pasaje peatonal y al fondo, inmediatamente van a ver una tienda que tienen diferentes tubos de ensayo, material de laboratorio. Se acercan y le piden que les venda, qué sé yo, un par de gramos o 2 gramos de sulfato de cobre. Ya es una sustancia color azul. ¿De acuerdo? Entre todos acótense, no creo que les cueste más de 10 pesos un par de gramos o máximo 5 gramos de sulfato de cobre. ¿De acuerdo? Y con eso van a preparar una solución de sulfato de cobre 0,5 molar para, ustedes ya saben calcular, ¿no? Este sulfato de cobre, por si acaso, es el pentahidratado, el que les venden de color celeste. Ya, bueno, su defecto, tal vez alguno de ustedes se podría ir al laboratorio de química y hacerse regalar o preparar en laboratorio, si gustan, uno de ustedes entra y prepara 1 litro y después se reparten entre ustedes. ¿No? Ustedes vean la mejor forma, ¿no? La primera alternativa que la veo más factible que ir a la facultad porque realmente creo que la próxima semana también va a estar cerrada por cuestión de desinfección. No, no es muy caro, por suerte, el sulfato de cobre es accesible. Conectamos el circuito, como han visto en la figura 5, es un vasito, pueden tener un bañadorcito, y un ánodo de cobre. Una plaquita de cobre de 2 por 2 es suficiente, una pequeña plaquita de cobre, ¿no? Un conector, usted de un, ¿cómo se llama esto? Un cargador que ya está en desuso, ¿sí? Pueden usar sus cablecitos como tal y conectarlos a un cargador utilizando estos cables y comprando estos ganchitos, esas pequeñas pincitas que también la pueden encontrar en cualquier ferretería, pincitas, ganchitos de
de electrodos que cuesta $1, creo, 50 centavos. Exageran, será $2 cada uno. Necesitan un par de ganchitos para dos, cuatro ganchitos para instalar su, pues en el alto, por ejemplo, en la feria de la 12 de octubre o en la misma feria de la 16 de julio, ¿no? Existen estos ganchitos y no cuestan mucho, como les digo, 4 ganchitos y un conductor de cobre que pueden utilizar de algún electrodoméstico que ya no sirva o, como les he dicho, de un cargador, que ya esté en desuso. ¿Ya? Pueden usar sus cables como tal. Y para el informe, ustedes van a completar este cuestionario. ¿Ya? Dice, defina los siguientes conceptos. La primera ley de Faraday, segunda ley de Faraday, ¿qué es un electrolito? ¿A qué se denomina corriente? Intensidad de corriente, ánodo, cátodo, celda galvánica, oxidación, reducción, electrodeposición. Todas estas definiciones están en la guía, pueden sacar de la misma guía. ¿Ya? ¿Qué cantidad? Vamos a volver a preguntar. ¿Qué cantidad de electricidad ha pasado por un sistema de una intensidad de corriente se mantiene en 230 miliamperes durante 15 minutos? Facilísimo. Problema que tiene que ver con la ley de Faraday. La segunda pregunta dice, ¿qué peso de plata se depositará en un proceso de electrólisis si circula una corriente de 120 miliamperes? Ya. La tercera dice, ¿qué peso de cobre se desprenderá del ánodo si circula una corriente de 270 miliamperes en 15 minutos? ¿Qué masa de hidrógeno se desprenderá del proceso de electrólisis del agua si circula una corriente de 270 miliamperes durante 15 minutos? Y la última dice, ¿qué masa de oxígeno se desprenderá en el proceso de electrólisis del agua si circula una corriente también de 270 miliamperes durante 15 minutos? ¿Ya? Entonces, esos problemitas los van a resolver. ¿Ya? Bien, si están en las posibilidades jóvenes de contar con un tester o prestarse de alguien un tester, ¿no? Los ingenieros, los que van a estudiar ingeniería electrónica, ya deben tener un tester mínimamente, o prestarse de alguien, ¿sí? Es un tester, es un aparatito que normalmente nuestros vecinos nos pueden prestar, ¿no? Teniendo mucho cuidado de manejarlo y de llegar a manejarlo correctamente, ¿de acuerdo? Eso pueden determinar a través de un tester, entonces. El tiempo de electrólisis, un reloj. La temperatura ambiente, muy fácil de determinar, tampoco creo que tengan dificultad en eso. El volumen de hidrógeno, un aproximado en base a la geometría de,
del vasito que van a utilizar o de, como les digo, de estas botellas PET que generalmente son cilíndricas, ¿no? Ustedes pueden determinar la presión manométrica por la altura también que van a tener dentro de la botellita PET. De la misma manera se puede determinar el volumen del hidrógeno y el volumen del oxígeno, ¿no? Y por relación que tienen, pueden determinar también las presiones manométricas. Segundo, calcular la carga total transferida en cada experiencia mediante la relación carga es igual a intensidad de corriente por tiempo. Ya, permítame un minutito, por favor. Del hidrógeno producida empleando la ecuación general de los gases en condiciones de volumen, temperatura y presión del sistema de la experiencia. Sí se puede. Ya esta parte sí pueden. ¿De acuerdo? Yo creo que sí. Con los datos que vamos a tener acá se va a poder obtener experimentalmente la constante de Faraday para el cual y cuál es su porcentaje de error, ¿no? Saben que la constante Faraday es de 96.500 y van a ver que con ese experimento realmente no varía mucho dicha constante. Se determina el error experimental. Se repite los cálculos para el oxígeno. Para la electrodeposición, ¿no? Tomamos los mismos datos. Intensidad de corriente, tiempo. Les he dicho que pueden usar como ano inicial un pequeño, una pequeña placa de cobre que también se la puede comprar donde los en una, donde arreglan autos jóvenes en los talleres mecánicos, hay esto y les pueden obsequiar incluso una pequeña plaquita, ¿ya? Pero la pueden conseguir, es muy barato, en la 16 de julio también hay, son bastante económicas. Ya, el peso no vamos a poder determinar porque ustedes no poseen balanzas, una balanza eh, para hacer este tipo de, de masas, pero hasta medias masas, se necesitan balanzas con la presión de 0.1 gramos. ¿Ya? Pero, sin embargo, lo que me interesa que ustedes me muestren en el experimento casero que ustedes van a buscar en internet de cómo se puede hacer una electrodeposición, ¿ya? Es el, el videíto que van a preparar. ¿Ya? Y van a ver cómo va a cambiar de color una llave o un clavito galvanizado que pueden utilizar para este efecto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Lo que me interesa es que vean el efecto más que todo. Si se harían un cromado, sería maravilloso. ¿Ya? Entonces, no es esta, sino de tipo mediante un pequeño video. ¿Ya? Busquen en internet precisamente el esto de posesión en forma casera, pero ya les he dado una idea, ¿no? De cómo pueden hacerlo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre esta práctica que vamos a hacer en forma casera en nuestros hogares? Algo me escuchan, ¿no? Sí, se le escucha. Ya. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya estado claro de cuál es el objetivo de esta práctica el día de hoy? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Inge, no sé si podrías repetir los materiales que necesitamos para hacer la práctica.
te voy a pasar la guía. Esta guía se las voy a pasar dentro de un minutito. Espérame un cachito, por. Les voy a pasar esta guía en el WhatsApp y también lo voy a dejar en Teams, ¿de acuerdo? Aunque creo que en Teams ya lo tienen. No estoy seguro. Ya, lo voy a dejar también en Teams, esta práctica. Ya, y como complemento, jóvenes, como complemento, vamos a hacer una segunda parte, que es la conductividad de las soluciones. ¿Ya? Como les he dicho, en base a estas dos prácticas que para mí es una sola, la parte electroquímica, ¿ya? La primera parte la tienen que realizar. Y de esto tienen que hacer una guía en PowerPoint, ¿ya? En PowerPoint de esta segunda parte. ¿Ok? Esta es la conductividad de las disoluciones. Como el problema es este, ¿no? No podemos manejar el conductímetro, por decirles, que nos mide la conductividad eléctrica. ¿No? Se hacen exactamente las mismas. Me equivoco de práctica. Esto leyes de Faraday, está bien. Sí, esta es la conductividad. Bien, la conductividad eléctrica es una solución, se define simplemente como el inverso de la resistencia eléctrica que se observa en la solución al circular corriente en condiciones reguladas, ¿no? Mediante un tester, ustedes pueden determinar las resistencias que van a pasar a través de una sustancia. Más o menos es lo mismo, ¿no? La conducción de una corriente eléctrica a través de una solución de un electrolito involucra la migración de especies cargadas positivamente hacia el cátodo y especies cargadas negativamente hacia el ánodo. La conductancia de una solución, que es una medida del flujo de corriente que resulta de la aplicación de una fuerza eléctrica dada, depende directamente del número de partículas cargadas que contiene. Todos los iones contribuyen al proceso de conducción, pero la fracción de corriente transportada por cada especie está determinada por su concentración relativa y su movilidad inherente en el medio. Las unidades que se utilizan para ello son el ohmio a la -1 o ohmio inmerso, que se define como Siemens. El abreviado es una S. Se lo encuentra a menudo precedida de modificadores de orden más frecuentes, micro, es decir, una millonésima, el micro Siemens, o, perdón, el milisiemens, que es la milésima parte del Siemens, ¿no? Al trabajar en soluciones es preciso identificar la longitud a través de la que se mide la conductividad, de modo que la unidad habitual de la conductividad de la solución resulta ser el milisiemens por centímetro, y la especie de cita se cita como conductividad. Se denomina Siemens o Siemens con el símbolo S a la unidad de una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la medida de la conductancia eléctrica. Se nombró así por el ingeniero que lo Perdón que descubrió, lo Leonardo. interrumpa. Está presentando la pantalla porque lo que está presentando es práctica 9 electroquímica. Perdón, jóvenes, mil gracias. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Las unidades que se podrían ver, el ohmio a la -1 les decía, que por razones históricas es definido como unidad Siemens, abreviado con la letra S mayúscula, y se le encuentra a menudo precedida de modificadores de orden, como por ejemplo el micro, es decir, la millonésima parte, o el mili, que es la milésima parte del Siemens.
Al trabajar en soluciones es preciso identificar la longitud a través de la que se mide la conductividad, de modo que la unidad habitual de conductividad de la solución resulta ser el microsiemens por centímetro y la especie de se cita como conductividad. ¿Ya? Se denomina Siemens o Siemens con el símbolo S a la unidad derivada del sistema internacional para la medida de la conductancia eléctrica. Se nombró así por el ingeniero alemán Werner von Siemens y define como la inversa de la resistencia o la inversa del ohmio. La conductancia eléctrica es representada por la letra G, donde su unidad es el Siemens y su inversa es la resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, la conductividad es la inversa de la resistencia. Y como sabemos por la ley de Ohm, la resistencia es intensidad sobre voltaje. Entonces, si reemplazo eso, y es la intensidad eléctrica de la corriente, y ves el voltaje o tensión de diferencia, del diferencial del potencial eléctrico. Sabemos que el amperio es la unidad de carga, ¿no? Entonces, amperio sobre voltio me da ohmio a la menos 1. Sus unidades más comunes es el coulombo cuadrado, kilogramo cuadrado, segundo, perdón, coulombo cuadrado por segundo sobre kilogramo metro cuadrado. La conductancia electrolítica L, la ley de Ohm establece que la corriente I que fluye en un conductor es directamente proporcional a la fuerza electromotriz aplicada e inversamente proporcional a la resistencia R del conductor. Entonces, la intensidad de corriente es la fuerza electromotriz sobre la resistencia. Esta ecuación la vamos a llamar 1. La conductancia L de una solución es la inversa de la resistencia eléctrica y tiene unidades de ohmios a la menos 1 o siemens. Es decir, L va a ser igual a 1 sobre R. La conductancia específica K es directamente proporcional a la sección transversal e inversamente proporcional a la longitud de un conductor uniforme. Entonces, L va a ser igual a una constante K del área sobre la longitud, donde K es la constante de proporcionalidad denominada conductancia específica o conductividad. En estos parámetros se expresan, si estos parámetros se expresan, perdón, en centímetros, K es la conductancia de un cubo de un líquido de 1 centímetro de lado, y las unidades de la consistencia específica es el ohmio a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Tenemos a la conductancia equivalente, que es una especie de A, ¿no? O de un delta truncado, y se define como la conductancia de un equivalente electroquímico de soluto contenido entre electrodos separados 1 centímetro. No especifica ni el volumen de la solución ni el área de los electrodos. Esto varía para satisfacer las condiciones de la definición. Por ejemplo, una solución 1 normal, es decir, de un equivalente por litro, requiere electrodos con un área de 1000 centímetros. Una solución de 0,1 normal necesita 10.000 centímetros de electrodos. Debido a la dificultad experimental asociada con el uso de tales electrodos relativamente grandes, la conductancia equivalente no se obtiene de mediciones de tipo directa. En cambio, se determina indirectamente a partir de los datos de conductancia específica. Para reducir la relación entre la conductancia equivalente y la conductancia específica, y la concentración N, partimos de la definición de normalidad. La normalidad se define como el número de equivalentes químicos por litro de solución, ¿cierto? Número de equivalentes por volumen.
el número de equivalentes por 1000. Estamos convirtiendo el litro a centímetro cúbico, ¿no? Donde ves el volumen de la solución en centímetros cúbicos. Contenida entre los electrodos y por lo tanto puede expresarse en términos de las dimensiones de celda como volumen es igual a 1 centímetro por el área expresada en centímetros cuadrados, ¿no? Lo que estamos haciendo es forzar este volumen utilizando una separación de un cuadrado de 1 centímetro, ¿no? Reemplazamos este volumen en la definición de normalidad y despejamos el área. El área en centímetros cuadrados va a ser igual al número de equivalentes químicos por 1000 por 1 centímetro por la normalidad en equivalentes por litro. Nos vamos a la ecuación 3. La conductancia es igual a K del área sobre la longitud. Y la ecuación queda de esta manera. El número de equivalentes por 1000 sobre la normalidad va a ser igual a la conductancia por L, por la longitud, sobre la constante. Ahora sí. Igualando las ecuaciones 6 y 7, si igualamos las áreas, obtenemos esta relación, que viene a ser el número de equivalentes por 1000 sobre la concentración normal por la longitud sobre la constante. Según la definición de conductancia equivalente, cuando el número de equivalentes es igual a 1 y la longitud es igual a 1 centímetro, L es igual a la conductancia equivalente. Por tanto, 1000 sobre N va a ser igual a la conductancia equivalente sobre la constante K. Es decir, que la conductancia equivalente va a ser igual a 1000 por la constante K sobre el valor de la normalidad. La ecuación 9 nos permite calcular la conductancia equivalente en ohmios a la menos 1 a partir del valor experimental de K, también en ohmios por centímetro, para una solución de concentración conocida en equivalentes por litro. La conductancia equivalente a dilución infinita, ¿no? Conductancia equivalente a dilución infinita, está con el símbolo infinito, es la conductancia equivalente de una sustancia aumenta a medida que aumenta la dilución. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento del cloruro de sodio que se puede expresar como un electrolito fuerte típico. Aquí tenemos las diferentes concentraciones, ¿no? 0,1, 0,01, 0,01, 0,0001 y así sucesivamente, hasta que llegan a tener un valor fijo de 126.4, ¿no? Esto lo vamos a determinar en forma experimental. La variación de esta conductancia se debe en parte a la fuerza de atracción y repulsión que existe entre los iones individuales, sodio y cloruro en concentraciones finitas. Si la solución del electrolito no es infinitamente diluida, los iones se retrasan en un movimiento debido al efecto electrofonético y al efecto de las relaciones o asimetría. El efecto electroforético se debe al movimiento de la atmósfera de iones de carga opuesta que rodean
al ion en cuestión. Esta atmósfera de iones arrastra moléculas de solvente. El movimiento del ion es retardado así por el flujo de solvente en sentido opuesto. El efecto de relajación o asimetría también debe su origen al movimiento de la atmósfera que rodea a una partícula determinada. Por eso, en este caso, el movimiento de iones es retardado por la carga del signo opuesto que se acumula detrás de la partícula en movimiento, debido a que la atmósfera iónica no tiene tiempo de ajustarse para permanecer distribuida esféricamente alrededor de un ion. Para un electrolito fuerte existe una relación lineal entre la conductancia equivalente y la raíz cuadrada de la concentración. Como puede observarse en la figura que vamos a ver a continuación, la extrapolación de esta relación lineal hasta concentración cero permite obtener un valor límite conocido como la conductancia equivalente a dilución infinita. ¿Ya? Aquí tenemos entonces la extrapolación. A dilución infinita quiere decir que prácticamente está tan diluido que prácticamente se acerca a cero, ¿no? Está muy fuerte. Entonces, como se trata de una recta, al ajustar esta recta, el valor que va a cortar la recta que obtengan de obtener la conductancia en función de la inversa de la normalidad, de la raíz cuadrada de la normalidad, perdón, les va a dar el valor de la conductancia equivalente en forma también práctica, ¿ya? Estamos hablando para el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un electrolito fuerte, pero un electrolito débil, como es una representación gráfica similar, pero no es lineal. Y la evaluación directa de la conductancia a dilución infinita es muy complicada, es muy difícil. A dilución infinita, las atracciones entre los iones son nulas. La conductancia es equivalente, perdón, la conductancia equivalente de la solución consiste entonces en la suma de las conductancias equivalentes de cada ion en forma individual. Y esto se conoce como la ley de Kohlrausch, ¿no? De Kohlrausch, de la migración independiente de iones, y se expresa de la siguiente manera, ¿no? La migración de iones en infinito positivos más la migración de iones negativos, ¿no? Donde estas lambda sub positivo y negativo son las conductancias iónicas equivalentes del catión y del anión de la sal a dilución infinita. Las conductancias iónicas equivalentes individuales pueden determinarse a partir de otras mediciones electrolíticas. En la tabla siguiente se muestran valores de conductancia iónica equivalente por algunos iones comunes. Obsérvese que se usan símbolos como los siguientes, ¿no? Un medio de magnesio, un tercio de hierro, un medio del sulfato, etcétera, etcétera, para enfatizar que las unidades de concentración están en equivalentes por litro. ¿Ya? Para el protón es 349, para el anión 198, y ahí tienen infinidad de cationes y aniones que se pueden obtener como a través de su conductancia iónica. La diferencia que se observa en la conductancia iónica equivalente de las de las diversas especies se deben principalmente a la diferencia de los tamaños de los iones y al grado de hidratación. La conductancia iónica equivalente es una medida de la movilidad del ion bajo la influencia de un cuerpo de fuerzas eléctricas y por lo tanto una medida de la capacidad de transporte de corriente. Por ejemplo, la conductancia iónica equivalente de los iones potasio y cloruro son muy parecidas.
Por consiguiente, una corriente que atraviesa una solución de cloruro de potasio será transportada casi igualmente por las dos especies. La situación es diferente con el ácido clorhídrico debido a la mayor movilidad de ion hidrógeno en una electrólisis y una especie que transporta el mismo. Aquí tenemos un valor de una fracción mayor de la corriente, que es 350 sobre 350 más 76, equivalente a un 82%. ¿Ya? Para eso se utiliza la ley de Colruyt, que aplicada a soluciones electrolíticas no infinitamente diluidas, se escribe. No te preocupes, no se comparte. ¿Ya? Diluidas se escribe. Entonces, ya hemos visto esto, bastante teórico, como les he dicho. Ahora, a terminar de leer, vamos al procedimiento experimental, ¿no? Preparamos disoluciones de cloruro de sodio. Sabemos que el cloruro de sodio ustedes lo pueden tener en casa, es la sal común, ¿sí? Muchos de ustedes son parrilleros, ¿sí? Pueden usar la sal de parrilla también, que es mucho más pura que la sal iodada, ¿ya? Es mucho más cloruro de sodio, digamos. No hay y estas, ¿cómo les digo? Esta sal que está en bruto, no está granulada, no está pulverizada, se la compra en el mercado. Cuesta $1, creo, si no me equivoco, un pequeño paquetito de 200 gramos. ¿Ya? Las pueden encontrar debe haber en el Alto, me imagino, como también por el Mercado Rodríguez. En el Alto he visto bastantes tiendas por la 12 de octubre, casi al final, casi al cruce de Viacha, donde venden sal en bruto, en bloques. Ahí pueden encontrar. Si gustan, no es obligatorio, ¿ya? O tal vez tienen en casa de una parrillada, por ejemplo. Y ácido acético también lo pueden tener, muy fácil, ¿no? Una botellita de vinagre blanco, si no me equivoco, está en $6, 6 bolivianos. También es económico y se puede obtener esto, ¿ya? Medir la conductividad de cada una de las disoluciones con el conductímetro y registrar los datos. Nosotros no vamos a medir la conductividad, sino vamos a medir la resistencia eléctrica entre dos bornes, ¿ya? Tal como hemos visto en el dibujito. Y después calculamos la conductividad equivalente. Se grafica la conductividad en función a la inversa de la normalidad, perdón, a la raíz de la normalidad, y se interpola hasta el valor de la conductividad equivalente a dilución infinita. Acá dice, materiales, vasos de precipitados de 100 ml. Ya hemos dicho que podemos utilizar copitas de 500 ml de, ¿cómo se llaman estos? Botellitas PET, ¿verdad? Botellitas PET. Ya, bueno, disculpa, voy a corregir esto. El mililitro por norma internacional es ml. Ya, matraz aforado no lo vamos a hacer exactamente, ya, pero pueden usar una jarrita que tenga medida. No hay jarritas en casa para fines de repostería que tienen graduaciones, pueden usar eso. En vez de pipeta, pueden usar un sorbete, ¿no? Un sorbete es una bombilla, ¿sí? No es muy importante esto. Lo importante es que nuestro conductímetro, ya, nosotros vamos a usar un tester. Ya hemos dicho cloruro de sodio y ácido acético. Esto ya no vamos a usar el pH, sino los que les he dicho de origen casero. Y eso es todo. Ya, entonces es muy facilito hacer esta práctica y va a ser la segunda parte de lo que quiero que ustedes realicen. Pueden buscar en internet
algún experimento casero para reemplazar esta última práctica. También vale. ¿Ya? Pero realmente hacer esto, como vemos, es bastante sencillo, es realmente muy sencillo. Ya, su teoría es un poco pesadita, a mí no me gusta mucho la teoría de la conductividad, pero sí me encanta la parte de las leyes de Faraday, que desde mi punto de vista es mucho más útil dentro de la química. ¿Ya? Ok, ok, ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buenas tardes, Inge. ¿Hasta cuándo lo tenemos que presentar desde el Ah, muy laboratorio? buena pregunta. Como esta práctica está relacionada en dos partes, amigos, ¿ya? Para el viernes, quiero que hagan la primera parte. Hasta, hasta el domingo próximo. ¿Saben que me gusta darles hasta el domingo próximo? Estamos hablando del 30 de mayo, si no me equivoco. A ver, a ver, a ver. Sí, el domingo 30 de mayo. Hasta el domingo 30 de mayo tendrían que hacer estas dos partes. ¿Ya? Háganla. Y lo que vamos a hacer el próximo viernes es la última práctica. La última práctica que también la vamos a hacer en forma casera. Ya, y está referida a eh, la calorimetría. Hasta cierta parte vamos a poder hacer en forma casera. ¿Ya? Pero sin embargo también resulta muy interesante el, el procedimiento. ¿Ya? Entonces, quedamos hasta el día domingo 30, tienen para presentar estos dos últimos informes, que viene a ser también como un examen previo. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la diferencia? De las últimas tres prácticas, jóvenes, bueno, estas dos últimas prácticas. Esta de electroquímica, más la que vamos a hacer la próxima semana, la de perdón, la de calorimetría. El último día del laboratorio vamos a estar sujetos a una defensa de estas dos últimas prácticas. ¿Ya? Una defensa. Y la vamos a hacer en forma oral para terminar con ello el curso correspondiente. Quiero acabar esto, Dios mediante, quiero terminar el laboratorio hasta el viernes 4 de junio. Entonces, el viernes 4 de junio estaríamos dando nuestra defensa final del laboratorio de estas últimas tres prácticas. Incluye el tratamiento de aguas. Estas tres últimas prácticas que van a ser caseras están sujetas entonces a una defensa oral en forma individual. Y nos vamos a dedicar eso el día 4, viernes 4, donde vamos a concluir el curso de laboratorio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, una pregunta. Dime, Rafael. El preinforme y la presentación Como son siempre. como siempre. Claro, como hoy día les estoy presentando esta práctica, tendrías que presentar todo en uno solo en tu informe final. ¿Ya? Estas últimas tres prácticas, jóvenes, en informe final, pero con una diferencia. La quiero en PowerPoint. ¿Ya? En PowerPoint. No quiero en PDF, no quiero en Word. La quiero en PowerPoint de la forma más explícita, con un flucograma bien bonito y anexando videos de lo que ustedes han hecho en forma casera. ¿Ya? Y Sí. en base a esos PowerPoints, ustedes van a hacer su defensa final. La ¿De acuerdo? presentación, ingeniero, sería con el video. Claro, el PowerPoint tiene que incluir tu video. No muy grandes, ¿no? Ya. Ya saben.
pequeñitos. No sean muy largos, que sean muy resumidos. Ustedes son capos con TikTok, creo que pueden hacer bastante resumidos. Creo, no estoy seguro. La Pero parte de cuando, videos, les soy sincero, para mí es una parte débil de Internet, no le puedo cachar. ¿Para cuándo sería, ingeniero, el preinforme o la presentación? Estamos hablando de estas últimas dos prácticas, tratamiento, tratamiento de aguas y estas dos de electroquímica, porque son dos en uno, hasta el próximo domingo tiene que estar listo para que yo lo revise y el próximo viernes, el viernes 28, vamos a hacer nuestra última práctica que es calorimetría, que les voy a explicar de la misma manera de hoy, igual con la guía, qué cosas caseras podemos usar del mismo y cómo podemos defender esa practiquita, ¿ya? El tiempo final para que ustedes presenten estas tres últimas prácticas, incluida la de aguas, porque he visto que me han pedido que no hemos tenido tiempo. Creo que sí, es comprensible, porque han estado ustedes en exámenes parciales. Sí, entonces, se entiende. ¿De acuerdo? Se entiende. Ahora sí, ya los puedo ver a todos. Entonces, como les he dicho, tratamiento de aguas, más esta, tienen hasta el 29, ¿ya? Para presentar el informe en PowerPoint. Y la última, que la vamos a presentar el próximo viernes, el 28, van a tener una semana más una semana de plazo para el Día de las Defensas, que va a ser el 4 de junio. Estas defensas de las tres últimas prácticas que les tengo mencionado. Tratamiento de aguas, electroquímica y calorimetría. ¿De acuerdo? ¿Algo más, jóvenes? Inge, Dime, el Henry. informe de tratamiento de aguas igual en PowerPoint. Sí, Ya está bien, con gracias. video. Tienen que mostrarme el video. Inge, perdón, yo ya lo Dime, subí el Henry. informe, pero ¿Lo en puedes rehacer? No, PDF. ya ves, solamente, si ya lo tienes el informe, lo puedes rehacer para tenerlo en PowerPoint, ¿no ves? Ya, ¿y lo vuelvo a subir? Claro. Ya, ya. Voy a añadir hoy día la tarea, ¿ya? Para que suban los videos de PowerPoint exclusivamente, ¿ya? Si lo has presentado a Camila el de aguas, vale, no hay problema, sigue teniendo validez. Pero para la defensa necesito que esté en PowerPoint, Ya, está bien. ¿ya? Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Juan Daniel, David, Rodolfo, Gastón, Derek, Chris, Nina. Disculpe, Inge, Dime, Cristian. tal vez usted no sepa, pero creo que hay un límite de peso de archivos, creo. ¿No sabe usted, perdón? Porque creo que algunos hemos subido los videos y solo nos permite Sí, 104. tienes razón, es lo que te decía, no tienen que ser muy pesados ni muy largos. Lo máximo que puedes subir es hasta 25 megas, creo. Máximo que puedes subir a través de ese. Por eso, si tu video es muy grande, lo tendrías que pasar a través de YouTube o tener un canal de YouTube. Inge, Ya, Inge, muchas gracias. y digamos los videos, ¿se puede poner un link en Drive y Correcto, sí, acceso a directo? eso me refería precisamente con este. Si tu video es muy grande, tendrías que hacerlo a través de un link en Drive. Listo, gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta, Henry? Sí, como le estaba diciendo al principio, de las prácticas que recuperamos de viscosidad en mi caso y pH, yo no hice el informe porque no estaba en la práctica ya que la No reprobé. participaste en la práctica. Ya, Y- Henry, te comunicas conmigo, puede ser mañana en forma interna, vía WhatsApp,
¿Ya? Te Está voy a bien. pasar los links de estas, porque estas prácticas están en YouTube, no hay problema. Las puedes ver y hacer en base a eso tu informe. Ah, ya está bien, gracias, sí. Yo te voy a pasar los links, pero llámame, escribime, por favor. Está ¿Ya? bien, Inge, no se preocupe. Gracias. Inge, sobre eso, perdón. Te escucho, Steve. El laboratorio número 3, creo que es gases, ¿no? Ese igual yo he recuperado, pero estaba en la clase, pero usted dijo que nos iba a cambiar los datos. ¿Lo Sí, puedo tienes hacer razón. los datos que tengo? No he podido cambiarte los datos porque se me frega el video, te juro. Manejando más lo mismo, con el mismo link, ¿ya? Ya, ya. Steve? ¿Lo puedo subir, no? Ya el informe, entonces. Sí, ya lo puedes. Ya. Listo, muchas gracias. Inge. Porque, Steve, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Inge, igual en mi caso, tengo que recuperar dos prácticas ¿Cuáles son? de reacciones y viscosidad. Ya, igual internamente me escribes para que te pase el link. O si lo tienes, puedes hacer el informe con lo mismo. ¿Está bien, Inge? Inge, una cosita. Dime, Sergio. Estaba pensando en mostrarles una clase a los muchachos de algún manejo de algunos equipos en el IDEPROC, en el Instituto. Magnífico, Sergio, muy buena tu idea. ¿Cuándo puedes hacerlo? ¿Quieres quedarte en este momento con ellos? No, yo quería consultarles exactamente el horario para quedar con los chicos de la siguiente semana, puede ser el martes o el jueves. No sé, Sergio, a ver, ponte de acuerdo con ellos. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Qué le parece, Inge, si les envío un forms al grupo, que es una especie de encuesta, y ¿Ya? ahí van a decidir el horario? Perfecto, Sergio, queda con ellos para mostrarles eso y obviamente eso va a valer como tu nota de ayudantía de las primeras prácticas. Perfecto. ¿Ya? Porque si no le damos valor, nadie va a decir, eso es obvio. ¿Ya? Buenas tardes. ¿No sería mejor un día domingo? Porque algunos tienen choque, creo que con los martes o los jueves. ¿Qué opinas, Sergio? ¿Puede ser un día domingo? El problema es que los domingos no dejan entrar, ¿no? Al instituto. Pero ¿y cómo quieres hacer tu práctica? No, en el IDEPROC, en el Instituto de Investigación y ¿Quieres Desarrollo. llevarlos? Sí, quería hacer como una práctica en Zoom y mostrarles los equipos que manejamos ahí y todo eso. Tú quieres hacerla en Zoom, tú vas a ir al IDEPROC Exacto. y te vas a conectar por Zoom, esa es tu idea. Sí, Ya. o por Meet. No, eso no es problema. ¿Qué te parece, Sergio? Si eso lo haces el próximo viernes con ellos. Ya, perfecto. ¿Ya? Y después de que tengas esa reunión por Zoom, yo les explico la parte de calorimetría como lo hemos hecho hoy día. ¿Qué te parece? Ya, me parece genial, Inge. Está genial, ¿no, jóvenes? Sí, Sería mejor, Sí, Inge. pues, ¿Está Inge. bien? Ya, entonces eso van a empezar con Sergio la próxima semana a las 14:30. Les va a mostrar esta practiquita que quiere del IDEPRO, el manejo de equipo, que es muy interesante. Y después nos conectamos conmigo para hacer igual la sesión de hoy, ¿no? De la explicación mediante la guía. ¿De acuerdo? Sí, Inge, pues está perfecto. Ya, muy bien, Sergio. Quedamos en eso entonces. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Todo bien, Ingeniero, Inge? Ya, entonces les envío dentro de un Ingeniero. momento. Dime, yo también estoy recuperando las prácticas de gases y soluciones. Le escribo al privado. comunícate igual, mi amigo, comunícate conmigo internamente, yo te paso el link. Y si lo tienes, sube tu informe. No lo tengo, ingeniero. Le voy a escribir. Ya, me escribes para que te escriba con los links, ¿ya? Ok, gracias. Para que les pase el link, para que lo vean y hagas tu informe. ¿De acuerdo, Perfecto. Rafa? Perfecto. ¿O te dicen José? Sí. Ok, es que no sé si eres Rafael o José, por eso te preguntaba. José Rafael. O sea, los dos manejas, los dos nombres juntos. Sí, cualquiera. Ya, ok, listo. Para mí vas a ser Rafa entonces, ¿ya? Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes?
Otra cosa, jóvenes, estos 16 personas con las que estamos terminando prácticamente el curso, es inamovible, nadie más se suma, ¿ya? ¿De acuerdo? No quiero más gente, yo creo que es suficiente. Hemos tenido la primera fase que hemos hecho de los exámenes previos, todo ha sido duro, y ustedes han sido los más consecuentes, por lo tanto, solamente tienen que hacer un pequeño esfuerzo para aprobar. Pero demuéstrenme que quieren aprobar, ¿ya? Nada más. Porque si no voy a hacer valer las notas y muchos van a quedar fuera, y no es ese mi deseo. ¿Está bien, jóvenes? Sí, Ya. Está bien. Bien, si no hay más cosas por hablar, ya tenemos, esperen, en una media horita más les voy a subir tanto al Teams como al WhatsApp, las guías, estas 2 guías que les he mostrado, ¿ya? Si no hay más preguntas, quedaríamos por concluida el día de hoy la clase. Sergio, si tienes alguna cosa que consultarme, me escribes, ¿ya? No hay problema. Ya, Inge. Listo. Un abrazo, Sergio. Cuídate. Cuídense todos, jóvenes. Cuiden a sus familiares. Un abrazo. Da miedo, independientemente de que estemos vacunados ya. Da miedo. Hay que tener mucho cuidado. Cuídense. Es un poco más de aguante. Yo les aseguro que Dios mediante al año ya vamos a estar viéndonos todas las caras. Está bien, Inge. ¿Ya? Cuídense igual. Hasta luego, Inge. Igualmente, hasta luego. Chao, jóvenes. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Cuídese igual. Gracias. Chao, chao.